Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Humana, un podcast para humanos de una humana que está tratando de vivir en todo su esplendor esta humanidad. Vuelvo acá con un poco de voz ronca porque hace un poquito de tiempo me levanté. Mi mamá me ayudó a tener como una horita de sueño y ahorita este espacio lo estoy haciendo mientras ella tiene a mi chiquis. Mientras yo estoy acá extrayéndome. Y bueno, yo me había comprometido a hacerlo más seguido, este podcast, pero realmente en estos días la vida no me daba y como que tampoco tenía la energía para venir acá y como contarles desde un espacio que se sintiera chévere. Entonces, honrando mi energía, dije como, ok, Juanita, tómatelo con calma, disfrútatelo y cuando tenga que ser, será, se hará como se tenga que dar. Lo importante es que tú en tu cabeza mantengas la continuidad de las cosas y de cómo sea la situación, ¿no? Y por eso hoy vengo a contarles una historia que realmente nos dejó a nosotros como muy traumatizados, digamos, respecto a la lactancia y la maternidad acá. Y me parece importante contarla porque muchas veces nos dicen tantas cosas en este espacio de maternidad, en esta situación de padres y también en la vida normal, solo que como que no lo identificamos tanto porque ya es como que la retaíla del momento. Y si no lo creemos, o sea, llegamos a un punto en el que nos enloquecemos y seguimos haciéndolo como nos dijeron que lo estamos haciendo supuestamente mal. Entonces, les voy a compartir la historia de lo que para mí fue una especie de maltrato médico, puede ser, en el que básicamente les doy como el contexto. Nosotros, mi niña nació un domingo y nosotros teníamos cita con el pediatra un jueves. Lo que hicimos fue salir del hospital, todo normal, todo perfecto, ya no tenía ningún problema. Luego fuimos a donde el pediatra. La pediatra lo que hizo fue que nos dijo, la veo un poco amarillita, entonces para evitar cualquier cosa y cualquier problema, llévenla al hospital para que le hagan el examen de la bilirrubina. Nosotros, bueno, perfecto. Nos dijo del peso, nos dijo, yo la veo un poquito bajita, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos dijo como que... em, yo empezar a extraerme para calcular como los mililitros de leche que le estaba dando, porque como saben, cuando se hace la lactancia materna exclusiva, el bebé se pega, o sea, tú pegas al bebé cada vez que llora o que está pidiendo comida según tu mamá. Y en este caso, no tienes como el control de los mililitros, de la cantidad de leche que le estás dando a tu bebé, ¿no? Entonces, claro, no sabes hasta que pesan al bebé si está creciendo de manera correcta o no. Normalmente, ¿qué pasa? Que el bebé del hospital sale con un peso, luego baja este peso y luego lo tiene que recuperar dentro de los 15 días, 10 15 días después de su nacimiento. Esa es como la regla que nos explicaron acá, ¿no? Mi niña obviamente no tenía ni siquiera 15 días porque eh, tenía 4 días de nacida, era lunes, martes, miércoles, jueves, literal 4 días de nacida. Y entonces, claro, digamos que la pediatra nos dijo, como no se preocupen, esto sucede en muchos casos, es más normal de lo que se imaginan. Y yo súper tranquila. Em, entonces lo que vamos a hacer es esto, te vas a sacar leche tú, vas a poner a la niña, te la vas a sacar, igual le sigues dando normal, pero para tener la seguridad de que está tomando las cantidades justas, entonces vamos a em, como calcularla, ¿no? Medirla. Nosotros, bueno, tranquilos. En ese momento no entendíamos nada de todo lo que se nos iba a llegar a pasar, ni nada. El caso fue que, bueno, después de ese momento nosotros nos quedamos fue preocupados por lo de que estaba un poquito amarilla, por la bilirrubina, dijimos como, uy, no, vamos, hagámoslo rápido y vamos. Em, Zair llamó y nos dieron cita para ese mismo día. Nos dijeron como ya pueden venir, no tienen necesidad de cita, ustedes solo vengan, presentan, dicen la situación y ya. El caso fue que por cosas de ellos nos mandaron, fue a urgencias. O
sea, consideren que ya era una recién nacida, ¿no? Y nosotros como padres teníamos también lo mismo que de nacimiento ella, o sea, 4 días y medio de padres. Cuando llegamos ahí, lo primero que nos atendió esta señora del triage, que es lo que te dice como el nivel de urgencia de tu niño, porque es urgencia obviamente pediátrica, es como, ¿y ustedes a qué vinieron? Vienen a que se enferme más la bebé y nosotros ahí ya como que, o sea, señora, estamos haciendo lo que nos dijeron. Fuimos al otro reparto y en el reparto de allá nos dijeron, vengan acá directamente. Entonces estamos haciendo lo que nos dijeron. Ay, no, pero todo mal. Y nosotros como, bueno, ya habíamos tenido una súper experiencia de parto en el hospital y dijimos como, bueno, será la señora, ¿no? Ok. Eh, entramos, el caso fue que obviamente nos hicieron esperar. Cuando entramos y la señora nos dijo como, bueno, le vamos a hacer exámenes. Nosotros, ok. Le podían hacer como una punturita de sangre o le podían hacer o sacar sangre, o sea, como el punto de sangre que le hacen a uno cuando ellos van a salir del hospital o le podían sacar el tubito de sangre y mientras hacían como la decisión, tomaban la decisión la pediatra y la otra enfermera de qué hacerle, ellas hablaban y decían como... sí, pero si sabes que si le pones como la farfala, que es como el tubito que le ponen de sangre, y si no se pone bien, pues tenemos problemas. Y nosotros como problemas. Y la enfermera, sí, pero le podemos sacar el puntico de sangre y le sacamos el puntico de sangre y ya está. Y solo miraríamos lo de la bilirrubina y ya. Y la doctora, no, porque ellos te acaban de decir que estaban un poquito baja de peso. Nosotros le explicamos, obviamente, que la pediatra nos había dicho que estaba baja de peso, pero que teníamos que hacer ciertas cosas para ya luego volvernos a encontrar con ellas el lunes. Calculen que eso era un jueves, ¿no? Ella, no, eso no puede ser así, ustedes, ¿cómo se les ocurre? Le puede pasar algo a la niña, ustedes tienen que actuar ya. Y nosotros, pero si eso fue lo que nos dijo la pediatra, o sea, estamos siguiendo las órdenes de la pediatra nos dijo eso, estamos en seguimiento, estamos empezando con el proceso, estamos haciendo lo que nos dice, o sea, pasaron 2 horas desde que hablamos con la pediatra, no podemos hacer cambio de peso de la niña de un momento para otro. En ese momento la chiqui ella acababa de comer, entonces ella estaba llena. Cuando al cierto punto fue que ellas, después de que dijeron todo eso, dijeron como no, sacamos los tubitos de sangre, entonces le ponemos la farfalina, que es como el cosito, el tubito con la mariposita, digamos, para dejarla ahí entubadita. Y nosotros como ya estábamos preocupados porque dijimos como, ¿cómo es posible que frente a nosotros nos dicen como, y si hacemos algo mal, tenemos problemas luego con la bebé? Ya ahí ya estábamos, ya era la segunda vez, después de la primera señora, que nosotros nos estaba sacando como del centro, ¿no? Luego el caso fue que la doctora nos dijo como, vamos a hacerles, tenemos que esperar una hora para poder ver los resultados de los exámenes y luego nos vemos. Ok, pasó esa hora, nosotros obviamente súper estresados porque después de lo que ella nos dijo, pues nos dijo como todo mal. Y encima de todo nos dijo, puede pasar algo si nosotros le ponemos mal el tubo a la niña de sangre, sin decirnos, nos lo dijo de frente como si nosotros no existiéramos, literal. El caso fue que pasó esa hora, nosotros esperamos y me llamaron a mí con la niña para darle seno. En ese momento, obviamente, yo tenía los senos súper lastimados y la niña acaba de comer. Yo les dije, la niña acaba de comer. Ella por eso se acaba de dormir, porque estaba dormida. No puedo darle de comer porque no quiere, o sea, no quiere, literal, era como que no se pegaba porque no quería, porque ya estaba llena. Ella acaba de comer y estaba llena. El caso fue que ella me dijo como, póngasela. Yo me la puse en el seno y ella obviamente no quería el seno. Cuando ella después empezó a cogerle como el piecito y empezó a hacerle así en el piecito como rasgadito, pero duro. Yo le dije, no la levantes, o sea, yo no estoy de acuerdo con la que la levantes porque ella acabó de comer, porque la tenemos que obligar a comer, yo no la voy a obligar a comer. Cuando entonces llegó la doctora y dijo, tienes que darle de comer un biberón. Yo, un biberón. Sí, un biberón. El caso fue que obviamente yo le metí el biberón y ya lo que hacía era botarlo con la lengua. Cuando la doctora entró y dijo como, ay, es que no está comiendo nada, no está comiendo bien. Y yo como, está llena, ¿qué va a comer? El caso es que insistía en esta situación, insistía en el que, mejor dicho,
la niña no estaba comiendo bien por una situación en que acababa de comer la niña. Cuando después me la cogió llegó Zair, entró él y la cogió, porque yo lo llamé y le dije como, o sea, estoy estresada, em, y no puedo porque me siguen diciendo que le dé comer y ella acaba de comer. Em, Cuando obviamente la cogió Zair, él estaba más tranquilo que yo y ella se la cogió, ella le dijo, ven, pásamela y pruebo yo. Entonces, em, la enfermera la cogió y le dio el tetero, la despertó y le dio el tetero. Y entonces en ese momento me dijo como, ay, sí ve, yo sí la pude levantar. Y yo me quedé como, pues, si usted la pudo levantar, perfecto. Pero yo no lo iba a hacer, yo no lo iba a levantar porque para mí la niña estaba llena. Estaban pues probando y ya estaba llena. El caso fue que ella le dio el biberón y obviamente son estos biberones que no tienen, que tienen la tetilla súper rápida. O sea, no tienen como un medidor, sino que es la tetilla súper rápida de eso. Ella dijo, no, comió perfecto cuando después vomitó todo, o sea, a los segundos vomitó todo el tetero porque obviamente la niña estaba llena. El caso fue que en ese momento ellos fueron y le dijeron como a la pediatra, mira, está pasando esto, ya vomitó todo el tetero, está como todo mal, porque no está comiendo y la niña casi que no se le levanta, porque obviamente estaba dormida en todo ese proceso. Y, y ella entró y me dijo como, no, los exámenes salieron todos bien, no tiene ningún problema, no tiene nada. Pero visto que está baja de peso, ahí en ese momento ni siquiera la habían pesado, o sea, estaban con la información que le habíamos dado a nosotros. Entonces nos toca internarla y nosotros como internarla, pero ¿por qué la van a internar? Sí, la vamos a dejar en observación porque yo no puedo dejar ir a una bebé. Nosotros, pero si la pediatra nos dijo eso, vamos a seguir con la información que nos sigue, dijo la pediatra y ya luego entonces hacemos lo que, si llega a pasar algo, hacemos lo que tenga que pasar, o sea, lo que tengamos que hacer. Y el caso fue que ella dijo, no, yo no puedo porque yo soy de urgencias y acá tengo que resolver las cosas ya. Y nosotros como, pero es que no está mal la niña. No, está muy mal la niña. Y nosotros ahí como, Dios santo, o sea, consideren el nivel de estrés. Nosotros llevamos literal 4 días con todo nuevo, 4 días que si son padres, si fueron padres o están viendo ese proceso de maternidad y paternidad, saben lo difícil que es porque vienes con la carga del cansancio, vienes con la carga de todos los peligros externos, internos, todo, o sea, ¿no? Y nosotros como pero ¿por qué la tienen que dejar? No, no, la tienen que dejar nosotros, pero si la pediatra nos... No, el caso fue que esta señora, que nos pareció una falta de respeto porque nos dijo como ustedes están haciendo todo mal, usted no sabe darle de amamantar a su hija, usted no sabe las posiciones de amamantar de su hija, usted no puede, no es capaz ni siquiera de despertar a su hija. Y yo les dije, o sea, uno, estoy aprendiendo, obviamente, y dos, estoy en un proceso en el que me duelen mucho los senos, entonces estoy aprendiendo a encontrarle la forma en la que para ella sea cómoda y a mí no me duelan tanto, porque yo sigo probando, porque inicialmente lo que como el agarre me estaba equivocando yo, entonces por ende me lastimé los senos, porque no me habían explicado y yo no sabía qué es como el contexto de amamantar, ¿no? El caso fue que ahí ya nos sentimos súper mal. Nos dijeron que prácticamente éramos los peores padres, que no teníamos ni idea de nada, que la niña casi casi que estaba desnutrida. Y nosotros ahí entramos en un colapso los dos porque dijimos como, o sea, estamos haciendo todo mal. Ella nos dijo como tienen que empezar ya con fórmula, ya con todo. Y nosotros como, o sea, ¿en qué momento pasamos de con la pediatra de todo está bien, no pasa nada, no se preocupen, hagan esto para seguir estos pasos y eso, a eso? El caso fue que después nos pasaron al reparto, que incluso es un reparto nuevo acá en la ciudad, que es espectacular, de recién nacidos, de reparto de neonati, y nos tuvieron allá un día. Entonces, llegamos y nosotros estábamos con cara como de evento literal porque estábamos súper preocupados. Inicialmente me podían dejar solo a mí, pero afortunadamente tuvimos la fortuna, gracias a Dios, de que esa habitación que estábamos solo nosotros. Entonces, la enfermera de turno nos dijo, miren, yo no los puedo dejar a los dos, pero visto que están solo ustedes, entonces
los dejo a los dos. Si por cualquier motivo llegara alguien, se tiene que ir el papá. Y nosotros, no, mira, perfecto, no pasa nada. O sea, gracias, gracias, gracias de verdad porque eres un ángel. Ella me dijo, no, no se preocupen, tranquilos. Y nos explicaron qué íbamos a empezar a hacer. Entonces, lo primero fue que ellas nos calmaron, nosotros explicamos toda la situación y lo primero que nos dijeron fue, esto es algo natural, no entendemos ni siquiera por qué los dejaron, pero esténse tranquilos. Lo que vamos a hacer es tenerlos en observación un día y vamos a pesar ahorita a la niña y después, en 24 horas, si la volvemos a pesar y ha aumentado de peso, ya ustedes se pueden ir tranquilos y siguen las indicaciones que nosotros les dimos. Y nosotros, perfecto, está buenísimo, no hay ningún problema, lo hacemos, o sea, díganos qué necesitan, cómo nos movemos, todo. El caso fue que, bueno, en ese momento, obviamente, Zahir se fue para la casa a coger todas las cosas, todo. Luego yo me quedé con la niña, la tenían, obviamente, con el tubito, con el enganche, en la farfalita de sangre ya. Entonces, yo desde ahí yo ya estaba sufriendo porque yo decía, como, no puedo creer que mi niña esté pasando esto. Luego nos pusieron como el cosito en donde está el calor y todo, y nos explicaron qué era lo que íbamos a hacer. Funcionaba así. Cada 2 horas lo que se hace entonces es, primero se pesa la niña. Se pesaba la niña y luego lo que yo tenía que hacer era darle a ella de comer de un seno mientras me extraía del otro y luego hacer cambio, o sea, 15 minutos en un lado y luego hacer cambio en el otro. 15 minutos le doy del otro lado seno y me extraigo del otro. Y así, primero se calculaba según ellos en la medida de cuánto estaba sacando y el peso de la niña. La niña se pesaba antes de todo este proceso y después de todo este proceso, siempre cada 2 horas. Eh, las primeras 2 veces fueron como traumáticas porque obviamente me costaba mucho todo, literal, yo tenía como acá un tubo grande de lo de la extracción, acá la niña, entonces yo era así, Zahir me ayudaba, luego me ponían las compresas entre él y la enfermera en ambos lados porque obviamente cada 2 horas después de que ya me estaban doliendo bastante los senos, los tenía como con las rayitas, con las grieticas casi casi que sangrando, literal, pero no podía dejar obviamente de amamantar. Entonces, deme un segundo. Entonces, bueno, em, empezamos. Entonces me ponían calor mientras ella tomaba, me ponían calor con presas de agua caliente que me cambiaban casi mejor dicho, cada 10 minutos, no, pues, ni siquiera, eso que era como cada 2 minutos cuando se enfriaba. Eran entre los dos, uno me masajeaba, el otro también me masajeaba, luego la niña, luego cambiar a la niña. O sea, calculen que era cada 2 horas, pero como tal, la toma se demoraba como 40 minutos, entonces en realidad era como 1 hora y 20, 1 hora en el receso y pasamos así un día entero. El caso fue que gracias a la enfermera que realmente, o sea, es un ángel y se comportó con nosotros como maravillosamente, entendimos varias cosas. La primera, el agarre, cómo funcionaba, nos mostró y nos dijo como que no es el problema del agarre, el problema es que simplemente debemos identificar varios puntos con el tema de la lactancia de la niña. Entonces, lo primero es que uno que esté comiendo, que esté pasando. O sea, eso no lo vas a entender de una. Eso lo vas a entender a medida de los comportamientos de la niña. Entonces, tienes que estar muy atenta a cómo pasa, si pasa, si no pasa. Entonces, claro, muchas veces acuérdense que, bueno, no sé si saben, pero el seno no es solo alimento, el seno es apego, el seno es sed, porque acuérdense que los primeros 6 meses de vida, la leche lo que da es al bebé es ser el agua porque los bebés no, antes de los 6 meses no toman nada de agua, entonces él quita la sed, quita el hambre, quita como esa necesidad de apego y les da calma a los niños. Entonces ella me dijo, tenemos que aprender a identificar las diferentes etapas para que tú sepas qué está comiendo y qué no está comiendo. Adicional a eso, em, lo que yo sacara, ¿sí? Lo que yo sacaba de leche en ese momento, si no llegaba a 50 si no me equivoco, sí, a 50 ml, si yo no llegaba a eso, se tenía que completar con fórmula. Entonces, por ejemplo, si yo sacaba 30,
después de que ella ya había tomado los dos senos y sacaba lo mío, yo, por ejemplo, llegaba a 30 y me decían, ok, ¿cuánto te falta? 20, listo, te traemos los 20 de fórmula. Entonces ella, además de comerse lo que me estaba sacando, se comía estos 50 ml adicionales y luego venía pesada. Afortunadamente, solo la primera vez creo que pesó lo mismo al inicio del peso y luego después de que la pesaran, cosa que dicen que no es eficiente, que solo genera estrés y que para mí es literal solo eso, porque encima de todo tienes que estar con el mismo body, sin el pañal, bueno, en fin, es como una cantidad de cosas que lo único que hacen es abrumarte, abrumarte, abrumarte y abrumarte. Em, entonces, después de pasar literalmente todo ese tiempo, descubrimos varias cosas. La primera, el tema del agarre. La segunda, que es importante identificar cómo está agarrando el bebé el seno, porque literal tiene que tener siempre como la hojita de pescado, ¿no? Meter como lo más que pueda. Entonces, el pezón, cogerlo bien, agarrarlo, y el mentón tiene que estar también un poquito pegadito y la nariz tiene que tener espacio para respirar em, y también pegada, pero sin ahogarse, obviamente. Descubrimos varias cosas en ese momento, entonces el agarre listo. Descubrimos que ella lo que hacía era muchas veces jugar con el pezón, entonces chupaba, pero ponía la lengua en una posición en la que chupaba, puede ser que le saliera, pero ella lo que hacía era simplemente no dejar pasar la leche. Entonces ella nos explicó. Uno, tienen que no dejarla mm, dormir en el pecho inicialmente para que ella se acostumbre que el pecho es comida. Ella nos dijo, esto es por ahora porque obviamente está bajita de peso, pero normalmente esas son cosas que no se hacen porque el seno es apego también. Ellos te pueden quedarse dormidos ahí. Lo importante es que asimile y entienda que el seno es comida, sobre todo ahorita porque si está baja de peso quiere decir que no está comiendo lo suficiente. Nosotros, ok, perfecto. Mm, Me explicó y me dijo, tú lo estás haciendo súper bien, no te preocupes. Empecé yo sacando súper poquito. Yo me acuerdo que, o sea, para mí la leche era como, mejor dicho, oro y todavía lo sigue siendo, pero antes era como increíble. Yo decía como, ay, Diosito, por favor, necesito que me salga leche porque yo sí quiero darle Electra a mi niña y me gustaría realmente hacerlo con un propósito y una intención de alimentarla y sobre todo sentir ese apego y esa conexión profunda con ella. Entonces, nos iba explicando además que ella muchas veces lo que hacía era quedarse dormida y lo usaba como chupo. Entonces, ya teníamos la situación de la lengua, que era como que chupaba, pero no dejaba pasar. Luego lo estaba cogiendo como chupo y por eso se quedaba dormido. Entonces, claro, básicamente lo que estaba haciendo era, lo estaba usando para apego y para dormirse, pero no lo estaba usando todo el tiempo para comer, que era lo que necesitábamos en ese momento. Entonces, el caso fue que cuando entendimos eso, fuimos ayudándola a entenderlo y ya nos tocaba hacerle como así, de chupa, chiqui, em, y a medida que iba entendiendo, iba así como que la situación se iba viendo como un poco mejor. Y les digo que, aunque parece poco, en un día la situación mejoró muchísimo porque gracias a esta enfermera nosotros entendimos cómo se puede lactar, cómo podíamos medir en ese momento sin necesidad de, obviamente en ese momento con una balanza de donde se toma el peso, pero en casa cómo podíamos más o menos calcular porque ella nos dijo, no queremos darle 100% fórmula porque si no se acostumbra a la fórmula y luego no va a volver al seno. Y nosotros obviamente no queríamos eso en ese momento tampoco porque no era lo que queríamos y no era lo que nos interesaba hacer porque yo quería probar hasta el último momento todas las opciones de poder darle seno. Entonces, el caso fue que fue así por todo un día. Realmente fue traumático porque obviamente por un día nosotros no dormimos absolutamente nada, la niña pues tampoco porque nos tocaba levantar a darle de comer. Encima de todo, para mí era agotador y fue traumante el tema de la extracción, el seno aquí, el seno allá, porque
además de que tomaba mucho tiempo, era muchísimo, muchísimo el dolor porque em, una cosa es cuando te extrae el bebé y chupa y otra cosa es cuando te extrae el bebé de los dos senos. Luego haces extracción, luego te vuelve a pegar el bebé así durante 24 horas y yo lo seguí realmente durante casi 15 días así. 15 días, 10 días, perdón, así. Entonces, para mí realmente fue súper agotador y súper traumante porque nosotros le decíamos a esta enfermera como, no entendemos qué estamos haciendo mal. O sea, explíquenos qué tenemos que hacer, porque nosotros estamos siguiendo todo, nosotros estamos tratando de ver esto, tratando de ver lo otro, y fue como súper doloroso que alguien como que te invalide como padre cuando tú lo que estás haciendo es tratando de hacer lo mejor que puedes hacer, porque nunca quieres nada mal para tu hijo, o sea, es como que voluntariamente yo no me levanto y digo como, ay no, hoy no le voy a dar de comer a mi hija, ¿sí? Y, uy, o sea, todavía volver a ese día me cuesta un montón. Y, y bueno, ella nos dijo como, eh, primero, nadie nos enseña a ser padres y segundo, ustedes estén tranquilos, están solo en observación, no se van a quedar acá y si en cualquier momento se llegan a quedar, acá estamos para ayudarlos. Em, nosotros me acuerdo que yo empecé sacando muy poquitico de leche cuando empecé a llegar a 20, a 30, así. Nosotros celebrábamos con ella porque ella nos motivaba un montón y nos decía cómo lo está haciendo increíble, está súper bien, miren la niña cómo está de bien, cómo está creciendo. Incluso los pediatras que venían nos explicaban, nos decían como, no, está súper bien. Casi ni siquiera era como nada de urgencia. Nosotros veíamos al frente como todas las incubadoras con los niños que estaban súper chiquitos, o sea, nacidos como prematuros y todo, y decíamos como, Dios mío. O sea, los papás con esas caras y nosotros como también como el ambiente nos tenía como también un poco preocupados porque era como que nos separaba un vidrio en el cual nosotros podíamos ver toda la situación de allá que era como realmente más pesada que la nuestra. Y nosotros decíamos, nos sentíamos como si estuviéramos allá también. Y después de eso, nosotros que en el momento de salir, em, además de tener muchísimo agradecimiento con esta enfermera y con las otras de turno que llegaron y con el pediatra que nos dijo como, en el pediatra de la clínica nos dijo como, no se preocupen, ustedes están haciendo todo súper bien, hace parte del proceso, se equivocaron en la forma, los de urgencias, pero ustedes están haciendo todo muy bien. Y esto es algo natural, todavía no, como que no entendemos cómo se dio todo, pero eh, no hacían, no, o sea, como que no era necesario, ¿no? Para nosotros en ese momento no era necesario, pero luego entendimos que gracias a ese proceso y a todas esas 24 horas con esa enfermera, pudimos, en mi caso, mejorar toda la situación de la lactancia y entenderla un poco más, entender que cuando mi bebé estaba tomando, pasando la leche mientras yo le daba de amamantar, cuando mi bebé lo estaba usando como chupo, el seno, también la leche cuando la teníamos que sacar. Luego nosotros hicimos, porque como no estaba sacando la cantidad que ellos pedían, nos tocaba empezar con lactancia mixta. Entonces le daba la mía y le daba un poco también de fórmula incluso después. Compramos todo el tema de los teteros. Acá se permiten la opción como de alquilar el tiralacte, el extractor porque es un extractor de hospital, ¿no? Entonces, como que te dan la opción de alquilarlo. Entonces, lo que hicimos fue alquilar la maquinita y duré así literal 10 días en ese proceso así. Y hoy lo vemos como una situación que aunque traumante, agradecemos por el personal que sí nos explicó, que sí nos enseñó, que sí nos mostró y que sí nos calmó, porque veníamos de unos que nos dejaron traumados y luego incluso después de esos días
todas las semanas íbamos a pesarla y era como un momento de volvernos chiquitos porque decíamos, ¿y si no, ni si no creció? ¿Y si no subió de peso? Y consideren que todo el mundo nos decía como, es natural, eso está bien, pero claro, como veníamos de esa carga de que lo primero que nos dijeron es, ustedes están haciendo todo mal, ustedes son unos súper malos padres, usted no sabe ni siquiera cómo darle de comer a su hija, y así fue como, esa fue como que lo que nos quedamos en la cabeza, ¿no? Y, ¿por qué les cuento toda esta historia? Porque yo siento que en este proceso de vivir y en este proceso de ser humanos, siempre le damos más peso a todas las veces que nos dicen que lo estamos haciendo mal, a todas las veces que nos repiten que lo estamos haciendo bien. Y yo la verdad agradezco mucho, 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 mucho a las personas que nos dijeron que lo estábamos haciendo mal, porque para nosotros fue una invitación y para nosotros fue un ejercicio de creernos nuestro papel y nuestro rol como padres y entender que estábamos haciendo lo mejor que podíamos en ese momento y que vamos a hacer siempre lo mejor que podamos por nuestros hijos, que jamás les vamos a hacer daño y jamás intencionalmente vamos a querer que sufran y que nos pueden decir que somos los peores padres porque estamos haciendo lo mejor con lo que podemos, porque estamos pendientes de ellos, porque hacemos más, porque estamos tratando y porque estamos aprendiendo. Entonces, em, si a mí me dices, estás siendo una mala madre porque estás aprendiendo en el camino, porque estás aprendiendo a entender cómo se hacen las cosas, porque estás pidiendo ayuda, porque estás trayendo a tu hija a lugares en donde te pueden ayudar, entonces sí somos unos malos padres. Sí somos unos malos padres porque nos estamos em, aprendiendo a acoplar en el camino, porque reconocemos que no sabemos todo de un momento para otro y porque reconocemos también que no venimos aprendidos y que no hay un manual para ser papás. No hay manual, no hay manual, no hay indicaciones, no hay instrucciones, no hay nada. Y claro, por más cursos que hagamos, por más sesiones que hagamos, por más acompañamiento que tengamos, nunca va a ser un proceso en el que nosotros nos vamos a poder preparar para eso, porque siempre van a haber miles de variables para que pueden afectar. Entonces, em, mi invitación acá es que como padres tenemos que dejar de creer eso que nos dicen afuera que está mal y empezar a considerar que lo que estamos haciendo está muy bien y que podemos pedir ayuda, pero una ayuda a esas personas que nos van a contribuir y no que nos van a restar confianza en lo que estamos haciendo. Porque esa pérdida de confianza y ese como que ese dolor que genera el que te critiquen, ese dolor que genera el que te den palo, digamos, y que te hablen de cierta forma, esa violencia médica genera de verdad traumas, o sea, es traumático, porque yo le decía a seguir luego, ¿cómo vas a volver al hospital? O sea, con miedo vuelves. Vuelves con miedo de que te encuentres con unas señoras así. Eran tres señoras terribles que te hablaban mal, que te trataban mal, que te decían las cosas de mala manera. O sea, yo no digo que nos digan, no nos digan las cosas, sino díganoslas bien, explíquenos bien las cosas. Oye, mira, como nos hicieron en el reparto de recién nacidos, nos dijeron exactamente lo mismo, pero nos explicaron cómo podíamos hacer para mejorar la situación. Nosotros no estábamos ahí porque queríamos, nosotros estábamos ahí por una situación que entramos que terminó siendo distinta a la situación por la que íbamos. Entonces, simplemente queremos que nos acompañen de manera diferente. Y ahí entendimos con Zair que aprendimos en ese momento a, uno, sostenernos los tres, porque literal éramos como los tres, mi niña, Zair y yo, aprendimos como que el cuerpo siempre va a producir lo necesario para tu hija, alimentarla, ¿sí? Eh, literal, las medidas eran exactas, o sea, eran exactas. Y ella me decía, el cuerpo de una mujer es súper sabio y siempre va a producir lo que ella necesite. Entonces, puede ser que para ti 50 sea súper poquito, pero eso está siendo lo que ella necesita, ni más ni menos. Y está bien.
Porque claro, te explican, ¿no? Te explican cada cuánto, cada toma, cuánto tiene que ser. Ahorita en la cabeza no tengo los datos exactos, pero me acuerdo siempre del 50, no sé por qué. Y el estómago de un bebé es muy pequeño, entonces, sobre todo de un recién nacido, es como que te muestran como la semillita, las cositas, cómo va creciendo. Entonces uno cree que como madre está produciendo menos o está produciendo, le falta, pero simplemente es ver las señales, entenderlas y darse el permiso para acoger esto, ¿sí? Para acogerlo y para reconocerlo desde un espacio de, ok, tal vez ahorita no lo estoy haciendo muy bien porque no lo entiendo, pero ¿cómo me puedo em, llevar hasta ese lado de que sí lo estoy haciendo bien y hacerlo bien, ¿no? Entonces, ver todas las señales, puede ser sed, muchas veces toman o piden leche un momentico y solo es porque tienen sed. O sea, es como si tuviéramos nosotros sed. Vamos a tomar sed, a tomar agua, porque la leche es el agua de ellos. O sea, la leche maternal, casi el 80% es agua. Entonces, es todo eso, es aprender en el camino y reconocer que nos vamos a equivocar, porque lo que más yo em, sufrí fue me estoy equivocando, está haciendo todo mal. Y es como que en la maternidad y en la vida muchas veces lo vamos a hacer mal y no pasa nada, porque estamos aprendiendo y literal hace parte de la humanidad. Y creo que por eso quería hacer este episodio, porque aunque muchas veces y en muchos momentos fue repetitivo, em, me parece importante recalcar que estoy siendo humana en mi humanidad de ser Juanita y estoy siendo humana en el proceso de ser mamá, porque, o sea, ya entendí que la voy a cagar mil veces, pero puedo también darme el espacio y el permiso de reconocer que todas esas veces que la embarré, todas esas veces me paré para volver a hacerlo bien y que un episodio traumático no define lo que es mi maternidad, que unas personas no pueden definir mi maternidad o mi calidad de madre o de padre, nada. O sea, las personas me pueden apoyar o me pueden acabar. Y esas personas, tenerlas en la cabeza, lo único que me hacía era daño. Entonces yo elegí o sea, dejar de darles voz a estas personas que lo único que hacen es daño y permitirme yo elegir escuchar y tener en mi mente esas voces que me dicen, lo estás haciendo increíble, mira cómo vas avanzando, mira cómo lo puedes hacer mejor, porque también puedes hacerlo mejor. Hoy lo puedes hacer de una forma que no te sientes bien y está bien, pero mañana puede ser un mejor día, en 10 minutos, en una hora puede ser un mejor día para un mejor momento para hacer las cosas. Entonces, quería recordarnos eso, no nos quedemos en espacios con personas, con situaciones, con traumas que nos generamos a nosotros mismos por otras personas que nos dicen que lo estamos haciendo todo mal. Y sobre todo en este camino de la maternidad, si nos dicen que somos malos papás por estar haciendo lo mejor que podemos y por aprender en el camino, entonces seamos unos malos padres, seamos unos malos padres, porque no conozco el primero que diga, yo sé, me las sé todas de padre, yo puedo resolver todo. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Y eso ya nos hace unos super papás. Entonces, creamos en nosotros, cree en tu proceso de maternidad y si realmente eliges el tema de lactar a tu bebé, permítete también entender que tu cuerpo es una máquina perfecta para producir leche. Permítete también acoger desde un espacio de calma todo lo que viene con la lactancia, porque creo que después del parto lo que más duro da es la lactancia y en mi caso personal me costó un montón porque yo realmente me preparé más para el parto, pero para la lactancia no tenía ni idea de casi nada porque supe lo que era lo que vi en el curso preparto, pero ya. Entonces, ahorita informándome, ahorita entendiendo un poco más, tengo como las herramientas para hacerlo mejor y tengo las herramientas para poder ponerlo en práctica. Entonces, em, permitirnos acompañarnos, permitirse rodear de una tribu, de una pareja. En mi caso, Zaire es como que siempre yo agradezco infinitamente la vida por él porque literal, o sea, si no hubiera estado él, me hubiera roto eh, más de lo que me rompí y tal vez nunca me hubiera recuperado de esa situación. Gracias a él fuimos juntos en eso.
Cada, cada hora que parecía traumante fue ligera porque a pesar de todo, él como que yo sabía que él estaba mal, pero él trataba de sacarme una sonrisa, la niña, o sea, nos miraba y como que nos decía como tranquilos, está todo bien y nosotros nos pegamos como a todo. Y, y bueno, eso em, se los quería contar y se los quería compartir. Espero que les aporte algo, independientemente si son o no son papás, pero creo que para mí era importante contarlo. Les mando un abrazo y nos vemos en un próximo episodio que espero que sea muy, muy pronto de Más Humana Podcast. Y ya, un beso. Chao, chao.